del segundo examen, Remigio, del primer examen, Valdés Contreras Denise, ¿no se encuentra? Bueno, ¿sí me escuchan? Sí, profesor, sí lo escuchamos. Bueno, de Velázquez Contreras Denise no tengo examen. ¿Se acuerdan que se los pedí? De Vega, Baranda, Eda Jimena. Bueno, casi todos están. Se puede decir que hasta el jueves tenemos clase, porque ya comienzan las vacaciones. Ahora, ¿cómo terminar con ustedes? No da tiempo de hacer examen. Porque solo hay 2 o 3 días en enero. Y mañana les digo cómo les doy su calificación. Solo el que esté bastante mal, para que presente el extraordinario en esos 2 días. Sí, bueno, espero que todos ustedes se conecten y le avisen a los demás para que todos sepan su calificación. Bueno, ahorita, ¿cómo afecta la derivada a una función? Página 290. O sea, ya lo había trabajado ya todo esto. Ya les había dicho. ¿Qué es lo primero que hace? Cuando la función es creciente, cuando es decreciente. Bueno, a ver, la lista de ejercicios. Pues podemos poner, digamos, el 10, que es par y no trae resultados. Estamos en la página 298. F de X igual a 4X cúbica
más 6x menos 2 más 3 menos 6. Más 1. Con esto trabajo todo lo que ya les he desarrollado, les he dicho. ¿Cómo afecta la derivada a esta función en la sección? Bueno, lo primero que dice es intervalos donde f crece y donde f decrece. Ya habíamos desarrollado que una función que crezca así o así, siempre la recta tangente tiene menos de 90 grados. ¿Sí? Entonces, f' de x, 4 por 3, 12, x cuadrada más 6x menos 6. Ver dónde esta es una parábola y al hacer menos aquí ya tiene dos raíces, pero si factorizo el 6 me queda 2x cuadrada más x menos 1. Entonces x es igual a menos b más menos raíz de b cuadrada más 4ac sobre 2 sobre ¿es sobre a o sobre 2a? Creo que sobre 2a, ¿no? Más menos 3 sobre 4. Si es 2a, ¿verdad? Abajo. Sí, profesor. Si es que yo no me aprendo las cosas de memoria. Entonces, con menos aquí más acá es menos, me da un medio. Y acá me da menos 1. O sea, aquí en menos 1 y acá en un medio. Una parábola que acá en menos 6 corta el eje X y que viene así. Aquí no importa dónde está el vértice. Aquí pasa y dobla así. En donde se fijan, f' de x es mayor que 0, pues está arriba de menos infinito, los intervalos de menos infinito a menos 1 y de un medio a infinito. Y f' de x es negativa en menos 1, un medio.
Bueno, ahí que tengo de menos infinito a menos 1, la función es creciente. ¿Se ven? Vayan ustedes anotando bien todo esto. Entonces la función viene creciendo. En este intervalo, al ser la derivada positiva, va creciendo. Y en f de menos 1, ¿cuánto me da? Menos 4, más 3, más 6, más 1, en menos 1. 10 menos 4 es 6. Aquí en menos 1, la función vale 6. Y como va creciendo, viene así. Entonces, de 0 a 1 medio, fíjense que ¿qué pasa en 1? De 0 a 1 en 1 medio es decreciente. A ver ahí cuánto vale. De aquí pasa por menos 1, por más 1, porque en 0 vale más 1. Y entonces f de 1 medio son 4 octavos más 3 cuartos menos en 1 medio 3 más 1. Entonces, 4 cuartos y 6 cuartos, digo, 6 octavos, si multiplico por 2. 4 y 6, 10 octavos, más 1, 11 octavos, menos 3 octavos, 8 octavos. Así. Profe, ¿no serían más, cuando es más 1 más 8 octavos? Y cuando sería menos 3 sería menos 6 octavos. ¿En dónde estoy evaluando? En 1 medio. ¿Por qué? A ver, la derivada se hace negativa de menos 1 a 1 medio, ¿no? De menos 1 a 1 medio es negativa. Entonces la función es decreciente. Es decreciente. En 0 es 1. La estoy evaluando en 1 medio. Entonces aquí es, 1 medio es 1 octavo. Aquí es 1 sexto. 1 medio es 3 cuartos. En 1 medio, 6 entre 2 a 3, más 1. 4 octavos. Multiplico por 2 para que sean octavos. 4 y 6. Aquí 2 por 3, 6. Y 4, 10 octavos.
más 1, 11 octavos. Menos 11 octavos aquí que puse. Menos 3 por 8. Aquí no me está saliendo. Muy bien. Pues sí, ¿no? No hay error aritmético. Seis y 4, 10 octavos, 11 octavos. 8 por 3, 24 octavos. ¿24 menos 11 es menos 13, ¿no? Menos 13 octavos. Por acá sí, ¿no? Por ahí así llega. Y vuelve a crecer de un medio a infinito. Entonces de aquí vuelve a crecer y por acá, pues se va a ir para allá. ¿Sí va bien? Bueno, la función crece, la función decrece, la función crece. En donde la derivada es positiva, la función es creciente, la función es decreciente. Bueno, ese es el primer resultado que se hace. Y tengo un bosquejo, ¿sí? Tengo un bosquejo de la gráfica de la función. Ahí aplico el primer resultado. ¿Cómo afecta la derivada a la función? Ya está, la grafiqué. Bueno, pero si la función crece y decrece es porque tuvo un máximo. Pero si la función decrece y crece es porque tiene un mínimo. Pero ahora vamos a meternos ya a los máximos y mínimos. Se ven teniendo dónde crece, dónde decrece, pues ya tengo, ya ahí ya puedo tener máximos y mínimos con eso. Pero ahora, aquí la derivada se hace cero. Bueno, ¿por qué sé que se hace cero? Porque hasta ahí creció y decreció. Acá lo mismo. Se ven los puntos o los valores de X en donde f de X es igual a 0, es porque la pendiente de la recta tangente, la derivada, en donde f' de X es igual a 0. Si la derivada es 0, la recta es horizontal, la recta tangente. ¿Sí? Bueno, esos valores son claves. Son tan importantes que se llaman valores críticos.
de f de x. Entonces llevan o sea, son bastante importantes. ¿Cómo afecta la derivada a la función en los valores o puntos críticos? Puntos como gráfica de la función aquí. Valores críticos como valores de x. En estos x, la derivada se hizo cero. Valores críticos. O puntos críticos como puntos donde la derivada se hace cero. Puntos críticos. ¿Sí? Bueno, eso es, hasta ahí debes de tener tú bien claro estos conceptos. Porque ahora, ¿qué hacemos? Pues ya los criterios. Hay criterio de la primer derivada. Criterio de la primer derivada derivé, me salió, ¿qué me salió? ¿En dónde la derivada se hace cero? Aquí. Yo la grafiqué muy mal, ¿verdad? Ahí se ve, ahí la derivada se hace cero. Y a la derecha es positiva. Entonces va creciendo. Va creciendo hasta este valor. Y de este valor va decreciendo hasta este valor, 1/2. Bueno, yo les había dicho, aquí en -1, la derivada se hizo cero. ¿Sí? Ahora, ¿qué tomo yo como lenguaje? Esto el libro no lo hace y ni encuentro libros. Pero como lenguaje voy a poner allí igual a 0. En el valor donde la derivada se hace 0 pongo igual a 0. Ahora, como antes la derivada fue positiva, la función es creciente. Sí. Bueno, el punto crítico, la derivada se hace 0. Evalúas en cualquier valor de acá. El signo que tenga, lo pones aquí. Haz de cuenta que no derivé y que no vi. Lo único que hice fue derivé igualé a 0 y puntos críticos. Fue lo único que hice. No analicé dónde son los intervalos donde es creciente y es decreciente. ¿Qué me dice el primer criterio el criterio de la primera derivada? Si aquí donde es igual a 0 cambia
de positivo y evalúas acá antes del otro punto crítico. Evalúas la derivada. Y si la derivada va de más a menos, ¿sí? Si f' de x va de más a menos, o de positivo a negativo, en el punto crítico, en x1. Si va de más a menos, entonces x1 es un valor máximo de f de x. Ese es el criterio de la primera derivada. Derivas, encuentras los puntos críticos y ahora evalúas a la derecha o a la izquierda. Entonces aquí fue el máximo, aquí el mínimo. Como acá es el otro valor donde la derivada se hace cero, entre este valor y este, aquí la derivada se hace cero. En valores intermedios no se hace cero, ¿verdad? Entonces, el signo menos de aquí a la izquierda es menos. Evalúo la derivada en la izquierda, digo en la derecha ahora. Si la evaluamos en la derecha, nos va a dar positivo. Esto pues había que hacer cuentas, ¿verdad? En la derivada. ¿Qué te agarras? Si aquí es menos 1, te agarras menos 2. Ajá. Y como este es un punto crítico, pues te agarras en 0. La derivada vale... ¿Cuánto vale en 0 la derivada? La derivada, ahí me queda un menos 6. ¿Se ven aquí? Es x cuadrada, aquí es x y ahí es menos 6. En 0, la derivada es menos 6. Pues el signo de aquí va a ser el signo de acá. No tengo por qué evaluar. Porque ya encontré este crítico y encontré este crítico. El signo que tiene aquí a la derecha es el signo que tiene acá a la izquierda. Son razonamientos lógicos, ¿verdad? Que no tengo por qué evaluar, pero pues lo evalúo. No está por demás. Y a la derecha evalúo. Si evaluamos la derivada nos va a dar positivo. Entonces, si f' de x va de menos a más en f' de x2, aquí le pongo igual a 0. F' de x2 y donde la derivada se hace 0. Entonces, x2 es un mínimo de f de x. Es el criterio de la primera derivada. Bueno.
cómo tienes tú puntos ¿cómo le llaman? A ver, me queda aquí. Puntos crecientes decrecientes. Así le llama el libro. Y ya te va a decir donde F' es positivo es creciente, donde F' es negativa es decreciente. Así le llama. Lo primero que hay que hablar es de punto crítico, donde la derivada se hace cero, pero el libro no lo habla de principio. Segundo, prueba de la primer derivada. Suponga que x igual a c es un número crítico. ¿Dónde dijo números críticos? Bueno, con suerte ya lo dijo atrás, porque aquí estamos en cómo afecta la primer derivada, ¿verdad? Bueno, ya es un punto crítico de una función en C. Si f' cambia de positiva a negativa en C, entonces f tiene un máximo local en C. Si f' cambia de negativa a positiva en C, entonces f tiene un mínimo. ¿Qué pasa si no cambia? F' no cambia de signo en C. Por ejemplo, es positiva por ambos lados o negativa. Entonces f no tiene ningún máximo, ningún mínimo. Bueno, de una vez me voy al criterio de la segunda derivada. Me voy al criterio de la segunda derivada. Ya fui a la escuela. Hoy le toca a mi esposa el refuerzo y a mí mañana por el apellido, pero voy a ver si me cuelo hoy. Bueno, esta es la gráfica de la función. ¿Cómo va creciendo? La derivada es positiva. Recuerden que aquí la derivada es cero. ¿Cómo va la derivada? Pues iba positiva.
pero se va acostando hasta donde se hace cero. Y del otro lado es negativa. La derivada se hizo decreciente en un máximo hasta que se hace cero. ¿Por qué es decreciente? Porque la derivada es positiva, pero se va acostando positivamente hasta llegar a cero y luego cambia a más de 90 grados. Entonces eso quiere decir que la segunda derivada en el punto crítico se hizo cero. Entonces, aquí la derivada tiene menos de 90 grados. Aquí la derivada tiene menos de 90 grados, pero se va acostando hasta que se hace cero aquí, en el punto crítico. Entonces es negativa y luego pasa a ser positiva. La segunda derivada en x2 fue cero. Si pasa de positiva a negativa, es porque se hace cero. Ajá. ¿Qué va haciendo la función? Queda claro, ¿verdad? Entonces, este es el análisis que hay que hacer. Menos es negativa. Digo, la derivada es positiva. ¿Por qué? Porque está inclinada con menos de 90 grados. No analizo intervalos de crecimiento. Veo dónde la primera derivada se hace cero. Y veo dónde la segunda derivada se hace cero. Porque va negativamente y se hace cero. De negativo pasa a positivo, tuvo que pasar por cero. De negativo pasa a positivo, tuvo que pasar por cero. Los puntos críticos. Entonces te veas el criterio de la segunda derivada que me está diciendo. Le puedes aplicar el criterio de la... ¿Qué fue? Máximo, mínimo. Bueno. ¿Qué dice F segunda de F prima? Digo de F. Estamos en la página 292. Ya vio el criterio de la primera derivada. Nos da la figura 5. Todos tienen el libro en la 293. Hay 4 figuras. A, B,
son dos figuras. En el intervalo AB es una función creciente. Cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo. Lo mismo en la figura 6. La repite. Vamos a ver qué nos dice. Si la gráfica de F queda por encima de todas sus rectas tangentes sobre un intervalo AB, sobre un intervalo. Está poniendo ahí un intervalo, ¿verdad? Que sabe. ¿Qué es lo que queda? Al inciso A, la función va creciendo, pero cóncava hacia arriba. Le sacas la recta tangente y queda arriba, siempre queda, la gráfica siempre queda arriba. Se vean que no se fue directo a esto, pero pues de una vez vamos a ver qué argumentos toma. Ya se brincó a concavidad. Tengo el intervalo AB, donde sea, no pone pone la función así. La recta tangente en cualquier punto, la gráfica está arriba, porque es cóncava así. Acuérdense también, eso ya lo analizamos. Ahora, si es cóncava hacia abajo, así. La recta tangente la gráfica siempre está abajo del eje X. Digo, siempre está abajo de la recta tangente. Adelanto. Si la recta va cóncava hacia abajo y luego cambia cóncava hacia arriba, la recta, como es cóncava hacia abajo, la recta tangente tiene a la gráfica arriba. Aquí hice una concavidad, un cambio de curvatura muy marcado. Viene la gráfica abajo y luego la gráfica está arriba. Cóncava hacia abajo, cóncava hacia arriba. Hubo un punto donde cambió de concavidad. Lo puse muy marcado. Pero si te grafico una función así, entonces por aquí hay un punto donde cambia la curvatura. Es cóncava hacia abajo y luego es cóncava hacia arriba. La recta tangente deja la gráfica arriba. ¿Qué hace la recta tangente? Quedó acá la curva. ¿Qué hace la recta tangente? Quedó la curva así. Viene curva
pasa curva, pero la pendiente no es cero. Aquí la pendiente fue cero, donde cambia la curvatura. Es un punto de inflexión. Entonces tiene el libro, vamos a seguirlo, ¿no? Tiene la figura 5, la figura 6. Si la gráfica de f queda por arriba de todas las rectas tangentes sobre un intervalo, entonces se dice que es cóncava hacia arriba. Si la recta tangente siempre queda abajo de la curva, o sea que la curva queda siempre arriba, cóncava hacia arriba. Si la gráfica de f, punto y seguido, si la gráfica de f queda por abajo de todas las rectas tangentes, se dice que es cóncava hacia abajo. Y ahí te hace ya una gráfica. Incluso tiene un pico donde no tiene derivada. Prueba de la concavidad. Fíjense, no se fue al criterio de la segunda derivada. Si la segunda derivada es positiva para x en un intervalo, entonces la gráfica de f es cóncava hacia arriba sobre el intervalo. Si es cóncava hacia arriba, ahora vamos a ver. Si es cóncava hacia arriba, concavidad hacia arriba. La recta tangente. ¿Cómo es la recta tangente? Siempre es positiva, ¿verdad? O sea, f' de x siempre es positiva si la curva es hacia arriba. Si la función es positiva, ¿cómo es? Se vean, aquí no estoy hablando de positivo o negativo. El eje puede estar por acá y la gráfica puede ser negativa, pero con concavidad. Si es cóncava hacia arriba, ya vimos que la derivada es positiva. Todo eso, si quieren, lo hablamos acá en un intervalo AB. Si la función es positiva, ¿cómo es su derivada? Acá dedican 10 minutos. Ya lo vimos, ¿no? Si una función crece, la derivada siempre es positiva. Si la derivada es positiva, entonces su segunda derivada es positiva. ¿Cómo sacar los criterios de concavidad? Derivas
y ves intervalos donde es positiva. Ahora derivas y en esos intervalos, ¿cómo es la segunda derivada? Si es positiva, la concavidad es hacia arriba. Si la función es cóncava hacia abajo, la derivada siempre tiene pendiente negativa. No me interesa si va creciendo o va decreciendo, si se va acostando o no, o se va parando. Pero es cóncava hacia arriba, la recta tangente es que va haciendo. La recta tangente tiene menos de 90 grados. Aquí la recta tangente tiene menos de 90 grados. O sea que la derivada es positiva. Cuando va así, tiene menos de 90 grados. Cóncava hacia abajo. ¿Cómo se va haciendo la derivada? Va decreciendo. Entonces, ¿cómo es la segunda derivada? ¿Qué nos dice el libro? Si f segunda de x es negativa para todo x, si la segunda derivada es negativa, la primera derivada decrece. Si la función es decreciente, su derivada es negativa. Pero ahora, ¿de qué función hablamos? Si la derivada es negativa, o la segunda derivada es negativa, ¿qué pasa con la primera derivada? Es decreciente. Cóncava hacia arriba, la primera derivada va creciendo. Cóncava hacia abajo, la primera derivada va decreciendo. Y si va decreciendo la función, su derivada es negativa. Por eso se vean cuando empezó, intervalos de crecimiento y decrecimiento. Crece si la derivada es positiva. En los intervalos donde es positiva, la derivada, la función crece. En donde es negativa la derivada, la función decrece. Entonces, ahí nos lleva así con esta didáctica. Si estamos viendo criterios de la primera derivada, con respecto a puntos máximos y mínimos, aquí el libro hizo un brincote, ya empezó a analizar concavidades. Criterio de la segunda derivada. Supongamos que f segunda, la segunda derivada es continua cerca de x. O sea, es continua las funciones, las derivadas. Si f' es igual a 0, entonces
la recta tangente es horizontal. Y la segunda derivada es positiva, entonces f tiene un mínimo local. Hasta aquí ya analiza la segunda derivada. La primera derivada se hace cero. Aquí en X1, en donde sea, la primera derivada es cero. ¿Qué pasa si la gráfica es así? ¿Cómo es la primera derivada? Viene negativa. Viene positiva. Aquí en X1, f' de X1 es igual a 0. Luego, a la izquierda es negativa, f de X. A la izquierda para X menor que X1. Es negativa. Y luego para X mayor que X1, f' de X es positiva. Si la derivada es menor que 0, ¿qué hace la derivada de esta función? Si es negativa, la derivada de esta aquí, eso implica que f segunda es decreciente. Si la segunda derivada es positiva, o sea, si la segunda derivada es positiva, implica que f segunda es creciente. Si decrece y decrece la primer derivada. O sea, la segunda derivada siempre es negativa.
Bueno, el criterio la segunda derivada es continua. La primera derivada se hace cero en C. Y la segunda derivada es positiva en C. No importa dónde anden los ejes. Tenemos que en un punto, vamos a llamarle X1, la primer derivada, f' se hace cero. ¿Quién se hace cero aquí? Lo pongo abajo. F'. Pero la segunda derivada es positiva. La segunda derivada es positiva. Aquí se hizo cero y la segunda derivada va de más a más. ¿Qué pasa con la función f'? Con la función f de x. La derivada pues en este caso cambia de menos a más.
En este caso, la derivada se ve aquí cómo va la derivada. La función viene su primer derivada. ¿Qué estoy graficando? F' me dice que es positiva. No, la que es positiva es F segunda. La primer derivada, ¿cómo es? Tiene cero en C. La primer derivada. La primer derivada, aquí es ahora la segunda derivada va de más. La segunda derivada es positiva. Quiere decir que es una función creciente. O sea, viene decreciendo. Viene decreciendo. Se acerca a cero. Y sigue ahora creciendo. Esto, a ver, que venga acostándose negativamente. ¿Crece o decrece? Un número, ¿sí? Que aquí negativamente es grande. Y luego negativamente, ¿qué hace? Se acerca a cero. O sea, va creciendo, ¿verdad? ¿Quién va creciendo? La segunda derivada va creciendo. Y luego sigue creciendo la segunda derivada. Esto aquí, -10, luego -8, luego -6, hasta que llega a 0, pues va creciendo. Y luego aquí se va parando, pues sigue creciendo. Aquí está x1, pues como la segunda derivada. Si es positiva porque va teniendo un mínimo la gráfica. Entonces, ¿qué hay que hacer? Solo evaluar en C. Solo evaluar en C. Porque siempre es positiva la segunda derivada.
Entonces, si f segunda en c es mayor que 0, esto implica que c f de c es punto mínimo de f de x. Ese es el criterio de la segunda derivada. Si puedes derivar la primera derivada, si puedes derivar y evaluar a la derecha y a la izquierda, hay que usar calculadora. Ya sabes, es punto crítico, ¿eh? Si no, no. La derivada se hace cero. Si hay que usar calculadora y te lleva tiempo calcular cómo va el signo de izquierda a derecha, primer derivada. De menos a más es máximo. De más a menos es mínimo. De más a más es inflexión, de menos a menos es inflexión para la primera derivada. Si puedes derivar rápidamente y evalúas en el punto, ya la primera derivada se hizo cero. La segunda derivada, no, la primera derivada se hizo cero para la función. La segunda derivada es positiva, es un punto mínimo, el punto crítico. Y lo mismo le cambiamos el razonamiento. Si la segunda derivada es negativa, entonces se trata de un máximo. Estos detallitos los debes de entender para que se te queden grabados los criterios, gráficamente analizarlo. Aquí te da la función x a la 2/3 por 6 menos x a la 1/3. Entonces te da la derivada de un cociente y te da la segunda derivada. Y hace una tabla evaluando dónde se hace cero y evaluando a la izquierda y a la derecha. O sea, la primera derivada se va a hacer cero en x igual con 4. Te lo da como ejemplo. Luego, como ejemplo, e a la menos x. E a la menos 1 en x. Y ya viene la lista de ejercicios. Entonces, aquí en la lista de ejercicios, el 1, página 297, que te da una tabla ahí cuadriculada. La función va a tener un mínimo en 1. Va a tener una inflexión en 2.
va a tener un máximo en 3. En 4 no tiene derivada, tiene un pico. Y de 4 en adelante la función es creciente. Eso pues tienes que vayas analizando qué te pide A, B, C, D y E. Te pide 4 incisos. Para que vayas analizando todo esto, refuerzas los criterios. Que no lo entiendes, vas y estudias el criterio. Este ejemplo es clave, el 1. Aquí te va a quedar claro todo lo que se está haciendo. El 2 pues no tiene solución. El 5 al 6. Bueno, es que el 3, supón que te dan la función, la fórmula para una función. Supón que tienes la fórmula. Inciso A. ¿Cómo de determinar donde f aumenta o disminuye? Pues con el criterio de la primera derivada, donde es positiva y donde es negativa. No te da función, nomás te pregunta. ¿Cómo determinar dónde la gráfica de f es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo? ¿Ya le entendiste el criterio de la concavidad hacia arriba? La función queda arriba siempre de la recta tangente. Dibújatela y ve la recta tangente cómo es, con concavidad hacia arriba, hacia abajo. A que la estés pues vayas entendiendo lo que te pide, ¿no? ¿Dónde se localizan los puntos de inflexión? Bueno, eso no lo dijo el libro. Eso anótalo. ¿Ya sabes calcular máximos y mínimos? Sí. Derivo, le meto el criterio de la primera derivada, derivo e igualo a 0. Encuentro los puntos críticos. Con la primera derivada, ¿qué hago? Veo si cambia de signo. De menos a más, un mínimo, de más a menos, es un máximo. Pero ahora la concavidad, si es cóncava hacia arriba, ¿cómo va la recta tangente? Siempre tiene la gráfica arriba, o sea que la derivada siempre está acostada a menos de 90 grados. Y al revés, siempre tiene más de 90 grados si es cóncava hacia abajo. ¿Te ves los problemas? El 5 y el 6. En los ejercicios 5 y 6 se muestra la gráfica de la derivada f' de una función f. ¿Sobre qué intervalo f crece y sobre qué intervalo f decrece? Si ya te dice la gráfica y ves dónde corta el eje, es como una parábola. Ajá. Inciso B, ¿en qué valores de x f tiene un máximo? Te dan la derivada. ¿En qué valor
pues ya el problema, ya viste dónde es creciente, dónde es decreciente. La derivada crece de 0 a 3. Es creciente la derivada. Pero ¿dónde es positiva? ¿Dónde es negativa? ¿Dónde se hace 0 la derivada? ¿Cómo es a la izquierda? ¿Cómo es a la derecha? Ahí ves, a la izquierda la derivada es negativa, a la derecha la derivada es positiva. Ahora, la derivada se hace 0 en 3. ¿Cómo va la primera derivada? Su pendiente. O sea que tienes estos ejercicios. El 7. Yo lo único que te digo que se trata de una función de cuarto grado, pero ¿qué te establecen? En cada inciso establezca las condiciones, establezca las coordenadas X de los puntos de inflexión de F. Ya viste la concavidad, ya viste cuándo es positiva, cuándo es negativa. Ahora, yo lo que te puedo decir es, en los máximos y mínimos de la primer derivada, ahí están todos los puntos de inflexión de una función. Ese criterio no lo da el libro, pero cópialo tú. Bueno. Entonces, así pues, del 9 al 18 te pide cosas de las que ya vimos aquí. Bueno, mañana les voy a pedir a ustedes, les voy a decir a ustedes, porque si les hago examen, es muy largo calificarlo. Demasiado largo. Y el viernes es último día de labores. Entonces ya tomé yo un criterio para los que están aprobados. Y ya les doy con tus 2 calificaciones, te doy un promedio, te subo tus 2 puntos. Solo el que ni con 10 en el tercer examen apruebe, si en el tercer examen sacas 10 y tu promedio es negativo, es menos de 6, solo esos se van a extraordinario y el extraordinario lo fijamos en enero. Ya ustedes me preguntaron. Continuamos con cálculo 2. Y en cálculo 2, de seguro hay 2 grupos. ¿Sí? En cálculo 2, de seguro hay 2 grupos. Bueno, entonces platicamos mañana todo esto, ¿sí?